Por décadas, en México se ha perpetuado un esquema de pensamiento dominante, un pensamiento que se basa en el privilegio y el estatus social. De ese mismo sistema parece surgir un olvido organizado, que se aferra a tener ojos pero no ver. Hay quienes incluso son cegados por un mero asunto aspiracionista de ser o parecerse a aquellos que defienden sus intereses económicos y clasistas. Esta semana hemos observado cómo varios sectores de la sociedad tomaron las calles y las redes sociales para defender al Instituto Nacional Electoral. Hubo vestiduras rasgadas e incluso lágrimas por los cambios de fondo que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, cambios contenidos en el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el pasado jueves ha entrado en vigor una modificación a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, que reduce los salarios de los consejeros, elimina fideicomisos, destituye al secretario ejecutivo, brazo derecho del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y tiene nuevas reglas para los partidos políticos. Resulta curioso que varias de estas modificaciones son propuestas que los ciudadanos que marcharon el domingo pasado ofrecían como razones para salir a las calles en defensa del organismo electoral. Sin embargo, en esa misma marcha se dejó ver un gran desconocimiento de la discusión real que está ocurriendo alrededor del sistema electoral de nuestro país. Hubo quien dijo que es mayor el gasto de operaciones de Palacio Nacional que el dinero destinado para los consejeros y consejeras del INE. También alguien mencionó que ya basta de hacer comparaciones con el pasado. Lo de antes ya pasó. Él sabía el país que recibía. No solo regala dinero, esclaviza a quienes reciben apoyo de su gobierno. Abusa de su indefensión. Dando dinero, regalando, sin generar ideas y productividad, animaliza a la población. Entre estas y otras afirmaciones fueron motivo de desencuentro en las redes sociales. Mientras que la senadora de Movimiento Ciudadano y excontendiente presidencial, Patricia Mercado, se volvió tendencia en redes sociales por llorar en un acto público al referirse al cese de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a quien calificó como un funcionario ejemplar, y a quien Lorenzo Córdoba le ha asegurado que hará todo lo posible para que recupere su empleo y su salario, que venía siendo de 245,942 pesos en bruto y neto de 166,759 pesos al mes. En Oaxaca, la Marcha por la Democracia fue organizada por periodistas y organizaciones sociales de derecha. Incluso el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, conocido por las violaciones a los derechos humanos y la represión que marcó su sexenio, hizo una invitación a sumarse en defensa del instituto. La consigna general fue "Mi voto no se toca", y en un acto patriótico finalizaron su recorrido por las principales calles del centro histórico entonando el himno nacional. Hannah Arendt, uno de los pensamientos más originales del siglo XX, analizó intensamente la convivencia política de las sociedades y hablaba de un ser en el mundo con otros, y de la política como una necesidad ineludible para la vida humana. Ella afirmó que nuestra existencia depende de un espacio público político, y si ese espacio no existe, nosotros por consiguiente tampoco existimos. Pese a las enormes diferencias que hoy en día se presentan en la vida pública de nuestro país, podemos afirmar que sin duda hemos alcanzado esa existencia compartida, en la que puntos de vista contrarios coexisten y se diversifican. No obstante, debemos encarar los fenómenos políticos que ocurren en este momento. El poder, la violencia, la libertad son cosas que obstaculizan y construyen la experiencia social de una nación. En la última encuesta nacional sobre cultura y prácticas ciudadanas, el 48,57% de los mexicanos calificaba la política como algo muy complicado. ¿Y cómo no va a ser complicada con personajes que se sienten intocables? ¿Cómo no va a ser complicada si el espacio público y político ha sido colonizado por la violencia y la corrupción? Quizá, tal y como proponía Hannah, habría que volver a la certeza de que nadie puede ser feliz si no participa de la felicidad pública, que nadie puede ser libre si no experimenta la libertad pública y tiene parte del poder público. Por lo que los individuos no pueden darse el lujo de ser superfluos, de pasar de largo de la realidad frente a sus narices. En este caso, pese a quien le pese, las instituciones públicas como el INE han perdido con el paso de los años la credibilidad necesaria para ser garantes de decisiones tan importantes como la elección de nuestros representantes.